tus ojos. Saludo para cada uno de ustedes, los amigos de Telecaribe, nuestro canal. Gracias por estar ahí, gracias por compartir con nosotros esta invitación que le hacemos todos los días a reflexionar y a tratar de entender la vida. Hoy estoy con Sara Martínez. Ella es filósofa e investigadora. Sara, bienvenida. Muchas gracias, padre. ¿Cómo vas? ¿Qué ha habido? ¿En qué andas, Sara? Muy bien, completamente complacida de estar compartiendo espacio con una persona tan amada por la teleaudiencia en todo el Caribe colombiano como lo es usted, padre Alberto Linero. Me vas a hacer meter debajo de la mesa, ¿ah? Cuidado, Sara, me vas a hacer meter debajo de la mesa. Mira que yo soy muy tímido. Sara, no sobran los elogios. ¿Por qué filósofa, Sara? Bueno, es una convicción, es una pregunta que se me hace con frecuencia, ya que no es de las carreras que las personas suelen considerar a la hora de escoger como aquello por lo que van a regir su vida. Yo pienso que la filosofía, como el sacerdocio, es un tema de llamado, de tener como ese sentido hacia. Siempre tuve el amor por las letras y por otro lado sentí el llamado, sentí la necesidad y es una cosa de la que no me arrepiento porque ha llenado plenamente mi vida. ¿Dónde estudiaste filosofía? En la Universidad del Atlántico. En la Universidad del Atlántico. ¿Eso significó cuánto tiempo de estudio? Significó 4 años de estudio, 2 años de tesis, por fortuna sin paros porque ya se han regularizado Chévere. muchísimo las cosas. 6 años. 6 años. Bien, ¿qué trabajaste de tesis? Trabajé el tema de la marginación, en concreto el tema de la locura y de la genealogía desde la perspectiva del filósofo francés Michel Foucault. Michel Foucault. A mí me hablan de Michel Foucault y enseguida pienso en el poder, pienso en... ¿Ah? Indiscutiblemente, sí, es el filósofo del poder. Y dentro de esas instancias de poder, pues se encuentran también aquellas instancias por las cuales señalamos lo que no pertenece, lo que no debe ser dentro del ámbito social. Y en ese no pertenecer, pues se da todo ese amplio fenómeno designado como marginación. ¿Verdad? Marginación. ¿De alguna manera somos marginadores casi que por naturaleza? Hablar de naturaleza en el hombre es complejo, Ajá. porque en este momento lo que es social nos es natural. Es decir, cuando Aristóteles plantea al hombre como un ser político y el hombre es planteado como un ser social, pues luego vendremos a darnos cuenta de que aquellas conductas que manifestamos a nivel social corresponden a nuestra naturaleza. Digamos, no hay biología y sociedad en el hombre, sino que son un todo, porque la misma naturaleza del hombre es de carácter social. Pero de alguna forma sí, cada sociedad en el mundo ha desarrollado sus propios esquemas de marginación y se nos ha demostrado a través de la historia, sean los sujetos de esa marginación unos u otros, que siempre ha habido ese cerrarnos para protegernos y de alguna manera señalar a ese otro que se nos convierte en una amenaza, no necesariamente porque sea un peligro, es decir, no amenaza solamente en términos de delincuencia, sino en términos de cuando tenemos una verdad o algo socialmente establecido y llegan sujetos de alguna manera a representar una contrariedad para eso que manejamos como cierto o como bueno o como real, pues tenderemos a marginarlos para protegernos. De alguna manera es una forma de defensa de las sociedades. Claro. Y me asusto, porque de alguna manera eso significa que podemos marginar muchas cosas, muchas personas, podemos marginar, mira, todo aquello que no quepa en alguna de las definiciones que tengo. Eso es, eso es. El tema es que crecemos con una estructura mental que se compone pues de aquello que nos enseñaron, de lo que recibimos de afuera, de nuestras relaciones sociales y creamos nuestro propio esquema de lo que es correcto, de lo que es bueno, de más o menos de qué punto a qué punto yo puedo oscilar como persona y estar dentro de lo admitido socialmente. Entonces, yo misma, a partir de esos esquemas que tengo tan cimentados en mi ser, entro a señalar a todo aquello que me es extraño, a todo lo que me es ajeno. Pudiera yo decir, y creo que ahí ya me comenzaste a responder, que realmente marginamos a lo diferente. Sí, de alguna manera lo que hacemos es marginar a todo aquello que es distinto de nosotros. O sea, toleramos... Diferente a nosotros y que supone una amenaza de alguna manera. Sí,
toleramos ciertos niveles de diferencia. Digamos, yo puedo soportar que tus gustos sean tales colores, tales sabores, tales, con tal de que no difieras en aquello que yo considero fundamental para que tú seas persona y puedas estar dentro del rango de quienes me rodean, de quienes constituyen mi comunidad o mi sociedad, que de alguna manera yo he seleccionado, porque siempre estamos seleccionando quiénes están cerca de nosotros, quiénes, es decir, la sociedad pues es abierta, pero nosotros vamos creando nuestros círculos y todo aquello que dejamos por fuera de nuestro círculo será eso que yo margino. De hecho, los romanos consideraban bárbaros a todos los que no eran romanos. Entonces, por eso ellos entraban a romanizarlos. Eran sociedades con un funcionamiento maravilloso, seguramente con un nivel de desarrollo y de perfeccionamiento tan fuerte como el de Roma, pero eran bárbaros porque no compartían pues el credo de Roma. ¿Sabes qué me preocupa? Que de alguna manera toda marginación termina siendo violencia. Sí. De alguna manera violencia. Es decir, no estoy hablando simplemente de violencia física, pero de alguna manera toda marginación termina siendo violenta. Sí, padre, ahí usted está dando en un punto fundamental, y es que la violencia no es simplemente golpe, no es simplemente agresión. El silencio también es violencia. Claro, por ejemplo. Y cuando marginamos a una persona con el silencio, o cuando la marginamos ignorándola, poniéndola en ese espacio ajeno a nosotros, pues también estamos ejerciendo una forma de violencia hacia esa persona. Una violencia que no es tan perceptible socialmente, pero que en revancha es muchísimo más amplia, porque es la que tendemos a ejercer todos los que no portamos un fusil. Terrible eso, me preocupa. ¿Por qué te enamoraste del tema de la marginación? ¿Por qué le entraste al tema de la marginación? Porque en la filosofía habrían cualquier cantidad de temas posibles. Sí, de hecho, este es un tema que yo antes de los años 60 muy difícilmente habría podido tocar dentro del ámbito filosófico, porque el pensamiento filosófico se caracteriza por el todo, por la humanidad, los problemas del ser, los problemas del ontos, los problemas, incluso el problema de la identidad, por ejemplo, de las sociedades, pero no se caracteriza por focos tan específicos a nivel social. Por eso es que a la filosofía se le señala de no ser concreta, de no dar cosas de... De alguna manera la Escuela de Frankfurt ahí nos ayuda mucho. Nos ayuda muchísimo la escuela crítica y el pensamiento francés y todo esto que ha sido designado como estructuralismo y posmodernidad, que es una filosofía denominada débil, no porque sea endeble, sino porque frente a la filosofía fuerte que se ocupa de problemas universales, esta se ocupa de problemas muchísimo más específicos y que conciernen a cada sociedad. Estoy pensando en Bátimo con su pensamiento débil, pero indiscutiblemente. Bueno. Claro, volvemos. Pero ¿por qué llegaste ahí? Me cuentas que antes de los años 60 seguramente no hubieras podido entrarle a ese tema por todas las transformaciones que ha tenido el pensamiento filosófico o la manera de hacer filosofía o de entender la filosofía. Pero ¿por qué llegó Sara Martínez Vega a eso? Muy bien, ser del Caribe, ser barranquillera, te permite una aprehensión de la locura diferente. Cuando tú empiezas a tomar contacto y a ver cómo se percibe a los locos en otros espacios, te das cuenta de que Barranquilla es un espacio sui generis al respecto, dado que, por ejemplo, mientras que en otras partes el loco ha tomado la connotación del enfermo mental y es una persona que no tiene absolutamente nada que decirnos porque tiene un discurso que es totalmente extraño para los demás y un discurso que no tiene ninguna posibilidad de razón. Aquí en Barranquilla se cree que el loco, por ejemplo, es alguien a quien le echaron un mal, alguien que simplemente ha sufrido. O sea, hay todavía persistencia de la percepción medieval de la locura en Barranquilla. Y por otro lado, el carnaval nos permite una vivencia de la locura totalmente diferente, porque el loco entra a ser un personaje homenajeado en nuestra ciudad. Claro. Entra a ser un Durante personaje... muchos años la loca salía ¿te acuerdas? La que tiraba piedras. Por supuesto, está la loca que tiraba piedras y ahora tenemos las nuevas versiones de esa loca, se ha multiplicado esa loca. Entonces el carnaval nos permite de alguna manera vivir al loco de manera diferente, celebrar al loco, celebrar la locura y enfrentarnos con otras formas de razón. Gabriel García Márquez tiene un ensayo maravilloso que se llama El derecho a volverse loco, donde lo que se plantea es que tenemos unas estructuras sociales como apretadas y que el carnaval de Barranquilla permite que cada quien realmente libere su propia locura, realmente sea quien desea ser
el día a día, mientras que nos ponemos las camisas, mientras que vamos al trabajo y tal, estamos soñando con otra cosa. Y termina diciéndonos que esos 4 días de carnaval, donde todos nos desbaratamos, son lo que permite a la sociedad barranquillera seguir siendo normal el resto del tiempo. De alguna manera, según García Márquez, si nos quitaran el carnaval, toda Barranquilla se volvería loca. Para papá, de todas maneras, hay una conexión ahí que todavía me falta. Sí. Y es locura y marginación. Es decir, todavía esa conexión que ya sospecho por dónde va, creo que todavía hace falta como explicitarla más. Pero eso lo vamos a hacer al volver del corte comercial. ¿Te parece? ¿Sí? Claro que sí. Ya regreso. Tú sabes. Tú sabes. Quedamos en que me explicitabas la relación entre locura y marginación, porque de alguna manera eso te impulsa a escribir, Claro a que trabajar, sí. a investigar. Claro que sí. El tema de la locura es como el primer problema que se le plantea a nuestra razón occidental. Esa razón otra que se te enfrenta, porque estamos acostumbrados a designar al loco como el que no tiene nada que decirnos, pero entre los griegos, por ejemplo, los diferentes discursos entraban en diálogo y antes de que apareciera Sócrates y de que apareciera el discurso verdadero por excelencia, la gente escogía cuál era el discurso más hermoso y la relación entre belleza y verdad estaba ahí siempre indisolublemente presente. Pero luego llega el momento en que se da una ruptura y se empieza a señalar lo que es racional y lo que es irracional. Y eso que es irracional pasa a ser lo otro, lo ajeno. Y ahí estará el loco. Pero además del loco, estará toda una amplia comunidad que entra a hacer eso que denominamos como comunidad marginal. Entonces, hacia el siglo XVII, se da un fenómeno en Europa que es el fenómeno del gran encierro. ¿En qué consiste? La lepra se había ido. Entonces, el espacio de los leprosarios pasó a ser el espacio donde habitaba todo aquello que fue denominado como lumpen social. Locos, enfermos, personas que habían quedado a raíz de las guerras de pronto sin miembros, que ya no eran útiles socialmente, ancianos, mujeres disipadas, etc. Entonces se creó como una comunidad que compartía con los locos ese espacio que no sería denominado espacio, sino más acertadamente sería denominado un no lugar, porque el espacio es donde habitamos todos socialmente. Entonces, en el bordecito de la sociedad, en esa especie de limbo, se constituye este no lugar donde alojamos todo lo que rechazamos socialmente. Ahora pienso en Marc Auger con los no lugares, pero bueno. Sí, Foucault también tiene un planteamiento sobre las heterotopías, que sería todo lo que constituye esos espacios, esos intersticios sociales donde alojamos lo que no podemos desaparecer porque está ahí dentro de la sociedad, pero que no queremos tenerlo entre nosotros. ¿La sociedad del Caribe es marginadora? Todas las sociedades lo son de alguna forma. Sin embargo, aquí en el Caribe, digamos que esa amplitud, ese rango de lo que aceptamos como nuestro es muchísimo más amplio, de cierta forma. ¿Por qué? Por nuestro mismo origen, porque somos constituidos por personas de orígenes muy diversos. Ajá. Que vinieron y nos fueron poblando poco a poco, porque por ejemplo aquí en Barranquilla, pues el poder de la corona no era tan fuerte, sino que los desarraigados, los que no conseguían ubicarse bien en Cartagena, en Bogotá, pues se venían y alojaban acá. Por ser puerto recibíamos muchísimos extranjeros, entonces nuestra racionalidad creció siendo muchísimo más amplia que la de otros espacios, porque lo que para ellos era extraño, y recordemos que el origen latino del término extraño y extranjero es el mismo, y por tanto lo extraño y lo extranjero empezamos a aprenderlo de una forma mucho más maravillosa y a tomarlo para enriquecer nuestra cultura. Por eso es que el hombre caimán se viene para Barranquilla y no para otro lado, porque aquí es la única parte en la que con su monstruosidad de caimán, él puede
sobrevivir y puede convertirse incluso en un personaje maravilloso del carnaval. Podemos aprenderlo y él puede encontrar formas de ser útil o de ser reconocido socialmente y no simplemente alejado y marginado. Sí marginamos, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero que aquello que aceptamos dentro de nuestra sociedad es muchísimo más amplio. Hoy en día se dan marginaciones muy nuevas. Hoy tenemos fenómenos como las tribus urbanas, por ejemplo, con conglomerados que ya no se rigen por territorio, que se rigen por adhesiones emocionales, que las adhesiones son efímeras, que las adhesiones son poco convencionales. Y me encuentro que en el medio de esas tribus hay una relación con la marginación fuerte, porque esas tribus en principio pueden ser marginadas, Sí. pero ellas mismas son marginadoras frente a otros. Sí, de hecho. Y ahí estoy pensando en mis jóvenes, ¿no? En todos los jóvenes nuestros. Sí, ese punto en el que apunta usted, padre, como siempre, tan atinado en su visión, Tan querida. es muy frecuente. Quien es marginado tiende a convertirse en marginador. Entonces, entrará a unirse con otros y a buscar la manera de señalar aquello que le es ajeno, de reproducir esa conducta de la que de alguna manera fue víctima. También apelando a formas de protección, porque no siempre puede ser el que está aparte, el que es vulnerado. Entonces, él busca la manera de aliarse con otros similares a sí mismo para entrar a vulnerar a los demás. Entonces, es por eso que, como usted lo anotaba al principio, cualquier forma de marginación es peligrosa, porque puede volverse en nuestra contra. Oiga, si la familia es el espacio del bienestar mío, ¿cómo así que se puede dar marginación al interior de la familia? A veces es difícil pensarlo, pero dentro de lo que hablamos, de que incluso el silencio es violencia, en el núcleo familiar, en ocasiones, por ejemplo, el abuelo es marginado y pasa a ocupar espacios tan selectos en la casa como lo son la mecedora y el televisor. Y pasa a carecer de toda función social y a convertirse casi que en un mueble más de la casa. El hijo problema es marginado. El niño, por ejemplo, que sufre de esto que denominan hiperactividad o hiperquinesia o que es incluso demasiado genial y se nos convierte en un problema porque no sabemos cómo manejarlo. Un niño prodigio puede llegar a ser marginado, tanto como un niño inquieto. Entonces nos inventamos 10.000 actividades para cubrir las horas de ese miembro de la familia. Mientras que al abuelo lo tenemos relegado en el espacio de no hago nada, al niño lo ocupamos con 10.000 cosas para no tener que asumirlo. El joven conflicto, entonces ahí entraríamos a los problemas que usted señalaba de los grupos, de las pandillas y demás. Entonces en el núcleo familiar ese joven pasa a ocupar el espacio de su cuarto y a ser marginado a través del silencio, porque me es muy difícil saltar esa barrera y entrar a entablar comunicación con él y simplemente le permito que haga su vida y es también una forma de marginación. No ejercer ese espacio, esa pequeña sociedad que es la familia para interactuar, para compartir, para asumir roles, sino simplemente designar un espacio físico, pero no un espacio moral a uno de nuestros miembros. Bien, yo, corriendo el riesgo de que me regañes, porque puedo ser moralizante, corriendo ese riesgo, de alguna manera no está bien marginar, es decir, no es bueno marginar. Y corro el riesgo de que me digas que no, que no está bien moralizar, acepto ese riesgo. Pero de todas maneras, como que no es bueno, como que no es lo que nos ayuda a realizarnos, como que no es lo que nos ayuda a hacer. ¿Cómo evitamos ser marginadores? El diálogo es una herramienta fundamental. A veces, por ejemplo, las personas llegan al colegio y creen que entre los jóvenes es muy frecuente que esta muchacha es picosa, que este muchacho es tal cosa y lo margino. Pero si yo nunca le planteo eso que yo estoy pensando sobre él, no voy a superar la barrera, a entablar la comunicación y a evitar las formas de marginación. En la familia, lo mismo. Pues
el abuelo relegado, y digo yo, el abuelo es que no tiene nada más que decirme, es que todo el tiempo me está contando de cuando era jovencito. Pues claro, porque es que yo no estoy llenando sus días de contenido. ¿De qué puede hablarme una persona que tiene un día a día gris sentado en una mecedora, sino del programa de televisión? Entonces esa persona tiene que apelar a sus recuerdos de juventud para dialogarme. Si yo entablo el diálogo, lleno sus días de contenido, de un contenido compartido entre él y yo, pues ya superaré la barrera de la marginación y además lo integraré dentro de esa pequeña sociedad que es la familia. Cuando me hablas de diálogo, pienso inmediatamente en Habermas. ¿Sí? Y pienso en todo lo que él nos ha enseñado de la acción comunicativa. Y pienso en todo lo que significa aprender a comunicarse, y pienso en todo lo que significa aprender a argumentar con los otros, aprender a entender a los otros, aprender a construir con los otros sociedad a partir de la argumentación. Por supuesto, y a no generar racionalidades tiránicas, porque es que el problema es que a veces, pues yo soy quien ostenta la razón, o creamos una sociedad que es la que tiene el derecho a ostentar la razón, que en la familia serían mamá y papá. Por ejemplo, son las voces de la razón, y luego cuando viene el joven a entablar diálogo con ellos, pues no, tú no tienes la palabra de la razón. Tú lo que eres es un muchacho que apenas está aprendiendo a vivir, entonces tienes que escucharme a mí, que soy la voz de la razón. El abuelito, no, él no tiene la voz de la razón porque su razón es obsoleta, no está actualizada. Entonces sería el tema ahí que usted muy atinadamente describe también a Habermas, de entablar consensos, de entablar un verdadero diálogo donde se valore la posición que cada cual está asumiendo y no asumir roles tiránicos, que yo soy quien ostenta la razón. Ok. Corte comercial, ya regreso. Tú sabes, tú sabes. Tú sabes, tú sabes. Sigo conversando con Sara Martínez Vega, quien nos ha hoy vuelto a poner en la mente algunos filósofos que teníamos allá en el fondo guardados, algunos conceptos interesantes. Bueno, Sara, pero cuando no estás en el ambiente de la filosofía, cuando estás en el ambiente de eso, ¿en qué trabajas? O sea, ¿a qué te dedicas? Muy bien. En el ambiente de la filosofía estoy permanentemente, porque Siempre. es como el sacerdocio. Sí, A la usted vida. no se lo La- puede quitar. la opción su- de la vida, pues. Jamás, sí. Ok. Pero me encuentro con la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación del Atlántico y la Universidad del Norte, Ajá. trabajando en un proyecto maravilloso que lleva formación a cada uno de los municipios del Departamento del Atlántico para empoderar a las mujeres atlanticenses, para hacerles valer sus derechos, para generar redes entre ellas que se solidaricen, para brindarles la posibilidad de una formación que de pronto por años y años le fue negada, y que en este momento en cada rincón de nuestro departamento las mujeres están teniendo la posibilidad de acceder a unos diplomados de la Universidad del Norte completamente gratuitos, que las ayudan a como sentirse dignas, sentirse felices del hecho de ser mujeres y ejercerlo. ¿Tú crees que las mujeres han sido marginadas? De alguna manera han sido marginadas, pero siempre han sabido cómo hacerle la curva al tema de la marginación. Entonces, si se inventan pues que la mujer tiene que estar casada para poder ser una persona socialmente reconocida y todo lo demás, pues ellas han encontrado cómo, dentro de esas ataduras que se les imponen socialmente, ejercer y conseguir los resultados que ellas están buscando y hacer de sus vidas algo maravilloso. Pero sí, la historia nos da cuenta de todos los esquemas de marginación que se han tejido, y también muchas veces por temor hacia esa racionalidad que representa la mujer, desde Eva en adelante. Qué buen mito el que ibas a tocar. Oye, pero no voy a comprar, no voy a comprar, te lo juro que no voy a comprar. En el Caribe, las mujeres marginadas, si las mujeres en el Caribe son las que mandan, si las mujeres en el Caribe es totalmente matriarcal, en el Caribe las mujeres hacen y deshacen con nosotros. Sí, no nos dejamos. Es que no nos hemos dejado, se nos ha tratado de imponer esquemas de marginación. De hecho, en el Caribe las mujeres hacemos y deshacemos, el tema es que no se nos reconoce. Okay. El tema es que es la mujer la que lleva las riendas del hogar, la que lleva toda una lucha, pero no se le reconoce como tal, y sigue siendo el hombre el que tiene la voz, el que impone su voluntad,
ella es la que trabaja, ella lleva todo, pero tiene que pedirle permiso a él si se va a encontrar con las amigas. Cuando se ha visto que el hombre tiene que irle a pedir permiso a la mujer si se va a ver con los amigos, pero ella sí. Y muchas veces entre nosotras mismas reproducimos esos esquemas de marginación y decimos, ah, mira la otra, anda por ahí de libertina y el marido en la casa, y entre nosotras mismas a veces ejercemos más fuertemente esos modelos. Lástima que se me acabó el tiempo porque eso sí te lo iba a comprar, porque a veces creo que la enemiga principalmente de las mujeres son las mujeres. Sospecho eso, ¿sabes? Sí, lamentablemente puede ocurrir, pero ya estamos haciendo un trabajo y creo que las mujeres se están liberando de todos esos mitos que las venían acompañando hasta el momento y están consiguiendo aceptarse las unas a las otras, valorarse y establecer la sororidad como principio que regule sus relaciones. Sororidad, como usted muy bien lo sabrá, porque es un término que tiene un origen religioso, apela a esa relación de hermandad que se establece solamente entre mujeres. Por eso es que las monjas se denominan entre ellas soros. Claro que sí. Muy bien. Me queda un poco de temas, pero bueno, habrá que invitarte para otra ocasión, Sara Martínez Vega. Ajá, te cuidas, Sara Martínez Vega, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por su invitación, completamente encantada de estar compartiendo. Qué rico verte. Y a ustedes gracias por estar ahí. Chao. Tú sabes, tú sabes.